Hola a todos, mi nombre es Ulimaria Escalona, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Acambú y la exposición que voy a hacer a continuación pertenece a la Cátedra de Fundamentos de la Neurociencia, dirigida por el profesor el Dr. Germán Graterol. Voy a hablar de todo lo que son las generalidades de la neurociencia, el cerebro, su estructura y la función de cada una de sus partes. Así damos inicio a esta exposición. El cerebro. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Se encuentra situado en nuestra cabeza, cerca de todos los órganos de nuestros sentidos, como lo son el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista. Este pertenece al encéfalo y se encuentra protegido por el cráneo. Se divide en cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Las funciones del cerebro son muy variadas, pero las principales son 5: emisión, recepción, percepción, control y análisis. Además, recibe la información de todas las partes de nuestro cuerpo y las transforma y las convierte en movimientos, en acciones, etc. Las meninges. Las meninges son las capas que se encuentran debajo del hueso, o sea, el cráneo, pero superior al cerebro, y se dividen en 3: la dura madre, que es la capa externa que está en contacto con el cráneo, la aracnoides, que es la que está intermedia, y la pía madre es la capa más interna que se encuentra en contacto con nuestro cerebro. Los lóbulos cerebrales. El cerebro humano está formado por 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Acá en este dibujo se están reflejados todos. Comencemos hablando del lóbulo frontal, que es este que se encuentra acá en azul y se encuentra en la parte delantera de nuestro cerebro. Este se encarga de controlar los impulsos, como lo son el juicio, la ira, el control de emociones, el comportamiento sexual, entre otros. Al lado del frontal y sobre el temporal tenemos el parietal, que está acá en amarillo. Él recibe las informaciones sensoriales del exterior de nuestro cuerpo. Debajo del parietal y al lado del frontal tenemos el temporal, que está encargado de la memoria. El lóbulo temporal dominante se encarga del recuerdo de nombres de personas, de calles, etc. Mientras que el lóbulo temporal no dominante se encarga del recuerdo visual, de caras, personas, calles, objetos, entre otros. Acá atrás tenemos lo que es el lóbulo occipital en rosado, que es el que se encarga, en él se encuentra la corteza visual y se encarga de visualizar todo lo que está fuera de nuestro cuerpo. Las fisuras cerebrales. Una fisura es un surco o una hendidura que se encuentra en la corteza cerebral. El ser humano tiene 3 fisuras fundamentales, como lo son la fisura central o fisura de Rolando, que es esta que vemos acá en azul, la fisura lateral o de Silvio, que es esta que se encuentra en la parte lateral del cerebro y va desde la base hasta un poco más arriba de la parte media. Y por último, la fisura interhemisférica, que es la que divide al cerebro en los 2 hemisferios que siguen unidos mediante el cuerpo calloso. El cerebelo. El cerebelo es esta estructura que podemos ver acá, que está al lado del cerebro y al lado del tallo encefálico. Es llamada el árbol de la vida. Ella recoge todas las informaciones que vienen del cerebro, de la médula, de los receptores periféricos, de las diferentes partes del cerebro y las procesa. También tenemos lo que es el tallo encefálico, es este que podemos visualizar acá. Está en contacto con el cerebro y al lado del cerebelo. Se divide en mesencéfalo, que es esta pieza que está acá, que está en contacto con el cerebro, el puente barolio, que sirve de conector entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y por último el bulbo raquídeo, que es el que está en contacto con nuestra médula espinal. Acá encontramos lo que son los hemisferios cerebrales. El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios. El hemisferio derecho, que se encarga de la creatividad, de la imaginación, del lenguaje, del reconocimiento de emociones personales y de otras personas. También está el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de la lógica, de la parte matemática. Es un hemisferio más simétrico y es el que domina la mayoría de los individuos. El sistema límbico. El sistema límbico contiene varias estructuras que son muy importantes en nuestro cerebro. Acá tenemos el hipocampo, en la zona de atrás, que se encarga de convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. El cerebelo, que ya lo definí, al igual que el tronco cerebral,
y el hipotálamo, que es esta pequeña parte que se encuentra acá, que se encuentra debajo del tálamo y se encarga de regular la sed, el hambre, controla el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. También está lo que es el cuerpo calloso, que es esto que podemos ver acá, que es el que mantiene unidos a ambos hemisferios cerebrales. Las sustancias cerebrales se dividen en la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca es esta que podemos observar acá en el interior del cerebro y está formada por fibras nerviosas. La sustancia gris es esta que recubre la sustancia blanca y recubre el cerebro y está formada por neuronas, principalmente por dendritas. Y por último tenemos lo que son las cortezas cerebrales, que son 4. La corteza motora primaria, que es esta amarilla que podemos ver acá, que recibe las informaciones sensoriales provenientes del exterior. La corteza somatosensorial, que es esta fucsia que podemos ver acá, que también recibe información, pero por medio de impulsos, como lo es el dolor, el tacto y el calor. La corteza visual, que es esta que está acá en azul eléctrico, que se encarga de percibir todo aquello que vemos. Pueden ser objetos estáticos u objetos en movimiento. Acá en verde está lo que es la corteza auditiva, que se encarga de procesar la información que entra por los oídos. Acá tengo un cerebro de red en el cual les voy a mostrar algunas de las estructuras que acabo de definir anteriormente. Tenemos el cerebro. En él se encuentra la fisura interhemisférica, que es la que divide al cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora vamos a localizar lo que son los lóbulos. Acá estaría el lóbulo frontal en la parte delantera, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Si le damos vuelta, tenemos el bulbo raquídeo y lo que sería la médula espinal estaría unida acá. La fisura de Rolando en la parte superior y la fisura de Silvio que viene desde el lateral. Espero que esta exposición haya sido de su fácil entendimiento y de su agrado. Quiero agradecer al doctor Germán Graterol por brindarnos esta oportunidad a los estudiantes de psicología, debido a que nos deja un crecimiento personal muy funcional en nuestra carrera. Gracias y será hasta la próxima ocasión.